Capítulo 3. El lenguaje complejo. Puede nublar la mente de las personas. Noto que utilizas un lenguaje sencillo para palabras cortas y frases breves. Esta es la manera de escribir el inglés. Es la forma moderna, la mejor. Sigue así. Mark Twain en una carta a un joven amigo. La falta de sencillez lo estropea todo. Miguel de Unamuno. Cuando Shakespeare escribió Hamlet, tenía 20.000 palabras con las cuales trabajar. Cuando Lincoln escribió el discurso de Gettysburg en el dorso de un sobre, tenía unas 114.000 palabras a su disposición. Hoy hay más de 600.000 palabras en el diccionario Webster. Tom Clancy parece haberlas utilizado todas en las 1.000 páginas de su última novela. El lenguaje se complica cada vez más. Por tanto, la gente tiene que resistir la tentación de probar algunas de estas palabras nuevas y poco utilizadas. ¿Qué pasaría si algunos de los dichos famosos se hubieran escrito con un estilo más espeso y algunas palabras exóticas? A continuación, una muestra de algunas ideas simples convertidas en complejas. Cuando un lecho acuífero produce alto nivel sonoro, es que conduce un caudal determinado. Cuando el río suena, agua lleva. No por interrumpir el sueño anticipadamente, se inicia la aurora antes de su referencia horaria. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No resulta eficaz adoctrinar a un can adulto con maniobras innovadoras. No se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Los vapores visibles que afloran de la materia orgánica son el presagio de una conflagración inminente. Donde hay humo, hay fuego. La persona que hurta habitualmente está convencida de que la generalidad de sus congéneres son de naturaleza similar. Cree el ladrón que todos son de su condición. La buena escritura y el buen discurso no pueden ser confusos. Tienen que ser claros y comprensibles, y cuanto más cortos, mejor. En comunicación, lo simple y breve 2 veces bueno. Un famoso periodista de televisión daba este consejo para escribir bien. Vacíe su mochila de todos los adjetivos, adverbios y referencias que ralentizan su andar y debilitan su paso. Viaje ligero. Recuerde que las frases más memorables son también las más cortas. El rey ha muerto y a rey muerto, rey puesto. Por si todas esas palabras nuevas no fueran suficientes, la gente de empresa está ocupada inventando su propio lenguaje. He aquí una frase literal de un gurú de management con veleidades de futurólogo. Los directivos han llegado a entender que existen múltiples modos de cambio. Uno es el que yo llamo aumento de paradigma, para el que la calidad total y la mejora continua son lo básico. El otro es el cambio radical o el cambio de paradigma del cambio, que no se parece a ningún otro tipo de cambio con que haya que enfrentarse. La revista Fortune publicó que Better Communications, una empresa de Lexington, Massachusetts, que enseña técnicas de escritura a empresarios, había extraído algunos párrafos de documentos internos que circulaban en empresas de la lista Fortune 500. En el artículo los llamaban memos del infierno. Algunos de los más originales son los siguientes. El alto liderazgo helicóptera esta visión. Los jefes miran más allá de la próxima semana. El siguiente es: el valor añadido es la pieza clave de las curvas de beneficios que se aceleran exponencialmente.
Esto quiere decir, aumentemos las ventas y los beneficios ofreciendo más de lo que los clientes nos piden. La siguiente era, tenemos que dimensionar esta iniciativa de la dirección. En realidad quería decir, hagamos un plan. La siguiente es, hemos utilizado un concierto de experiencias multifuncional. En realidad quería decir, personas de distintos departamentos se comunican entre sí. La siguiente es, no impacte los programas de incentivos a empleados. En realidad quiso decir, no juegue con el salario de las personas. Y por último, su puesto, por el momento, se ha considerado retenido. En realidad quería decir, todavía no está despedido. ¿Por qué la gente de negocios habla tan misteriosamente? Dicen cosas como competencias básicas, que quiere decir lo que hacemos bien, o autorizar, que quiere decir delegar, o paradigmas, que quiere decir cómo hacemos las cosas. Se ha complicado tanto el lenguaje que se han puesto de moda los diccionarios especiales para el léxico de los negocios. Incluso algunos bestsellers tienen que incluir glosarios explicando el significado de palabras nuevas para que los lectores no se pierdan demasiado en la misma línea. The Wall Street Journal descubrió un nuevo deporte que llama bingo de palabras de moda. En las reuniones de trabajo, los empleados ganan puntos registrando palabras de la jerga que utilizan sus jefes. Entregables, neto neto, repercusionalidad son algunas de las que dan puntos. Da la impresión de que hay un tipo de personas que creen que al usar estas palabras pomposas parecen más inteligentes, complicadas y trascendentes, pero realmente lo único que logran es que nadie les entienda. Jack Welch, el conocido y prestigioso presidente de General Electric, lo describió muy bien cuando dijo en una entrevista en la Harvard Business Review: los directivos inseguros crean la complejidad. Los directivos asustados y nerviosos utilizan libros de planificación muy gruesos y complicados y diapositivas llenas de todo lo que han aprendido desde su infancia. Los líderes de verdad no necesitan confundir. La gente debe tener la confianza en sí misma para ser clara, precisa y estar segura de que cada persona en su organización, desde la más importante a la menos, entiende cuál es el objetivo básico del negocio. Pero no es fácil. Es increíble lo difícil que es ser simple para la gente. Cuánto miedo le da ser sencilla. Les preocupa el hecho de que si son simples, los demás pueden pensar que son tontos. En realidad, claro está, es justo al revés. La gente con la mente más clara y preparada es la más simple. Dicho todo esto, ¿qué puede hacer un directivo para combatir la complejidad? Buscar ayuda. El doctor Rudolf Lesch llevó una cruzada solitaria contra la pomposidad y el oscurantismo en la escritura. Entre sus libros se puede mencionar El arte del discurso claro. Él ha sido uno de los primeros en defender que si la gente de negocios escribiera como habla, escribiría mejor. El enfoque de Flash funcionaría de esta manera si se respondiera a una carta. Gracias por su sugerencia. Pensaré en ello y le contestaré en cuanto pueda. El estilo contrario sería: su correspondencia ha entrado en nuestro registro en el día de hoy. Hemos leído con atención su interesante sugerencia. Una vez que dispongamos de tiempo para analizarla y darle la debida consideración, le haremos llegar nuestras conclusiones. Otros estudiosos han descubierto que se puede incluso medir la sencillez en la escritura. En los años 50, Robert Gunning creó el índice de niebla de Gunning, según el cual se determina la facilidad de lectura de un texto en función del número de palabras y su dificultad, el número de ideas completas y la longitud media de las frases. Se puede combatir la niebla respetando 10 principios de la escritura clara. Primero,
frases cortas. Segundo, elegir palabras sencillas en lugar de complejas. Tercero, usar palabras familiares de uso más bien coloquial. Cuarto, evitar las palabras innecesarias. Quinto, emplear verbos activos. Sexto, escribir como se habla. Séptimo, utilizar términos que los lectores puedan visualizar. Octavo, conectar con la experiencia del lector, la esencia del posicionamiento. Noveno, procurar ser ameno. Décimo, escribir para expresar, no para impresionar. Se debe fomentar el lenguaje sencillo y directo y prohibir el uso de palabras complicadas aunque estén de moda, no solo en la escritura, sino también en la conversación. Pero, más que eso, hay que fomentar la simplicidad como una forma de escuchar mejor. Arrollada por el ruido abrumador del mundo moderno, la habilidad de escuchar pasa por tiempos difíciles. Hay estudios que demuestran que la gente recuerda solo el 20% de lo que ha oído en los últimos días. Es decir, oyen pero no escuchan. The Wall Street Journal, en un artículo del 10 de julio de 1997, informaba que nos hemos convertido en charlatanes que no escuchan en absoluto. Solo estamos esperando nuestra oportunidad para hablar. En el mismo artículo se explicaba que, por si no fuera suficiente, la biología trabaja en contra del escuchar con atención. La mayoría de las personas habla a un ritmo de 120 a 150 palabras por minuto. En cambio, el cerebro humano puede fácilmente procesar 500 palabras por minuto, dejando, por tanto, tiempo para fugas mentales. Cuando un interlocutor es mínimamente complejo y confuso, se requiere de un esfuerzo heroico para mantenerse atento en lugar de fingirlo. Las reuniones y las presentaciones que no son simples y sencillas y que no van al grano son una pérdida de tiempo y dinero. Es poco lo que se puede comunicar cuando los oyentes se dedican a pensar en otra cosa. Hace unos años, abandonábamos una reunión de 2 horas en la que una empresa de diseño había presentado a un cliente su proyecto para un logotipo por el que iba a cobrar varios millones. Como de costumbre, habían usado términos como intencionalidad, paradigmas y referencias vagas a las preferencias de color. Era una presentación cargada de conceptos oscuros y complicados. Al salir, el más joven de nosotros, el que ocupaba el puesto de menor nivel, comentó que estaba bastante confuso sobre lo que se había dicho y pidió la opinión de los demás. Todos sonreímos y nos sentimos aliviados. Nadie había entendido una palabra, pero teníamos vergüenza de admitirlo para no parecer ignorantes. Aquel cliente dilapidó millones cambiando su logo, que era perfectamente aceptable, porque nadie en la reunión tuvo el valor de pedir a la empresa de diseño que explicara sus recomendaciones en un lenguaje sencillo y comprensible. Si alguien lo hubiera hecho, seguro que aquellos diseñadores esotéricos hubieran tenido que abandonar la sala llevándose un logotipo que hizo gastar tiempo y dinero para nada. La moraleja de la historia es que nunca se debe permitir que una palabra o concepto confuso quede sin cuestionar. Si no se hace, se pueden cometer errores muy caros. Siempre hay que pedir que los términos complejos se traduzcan a un lenguaje sencillo. Nunca hay que tener miedo de decir no lo entiendo. No hay que tolerar la arrogancia intelectual. Por ello, no se debe desconfiar de las primeras impresiones. Las primeras impresiones son casi siempre las más acertadas. Hay que superar el temor a hablar. Algunas veces, las preguntas más ingenuas son las más profundas.
Demos a Peter Drucker la última palabra en relación al lenguaje simple y sencillo. Una de las tendencias más negativas de los últimos 40 años es la idea de que si la gente le entiende a usted, es vulgar. Cuando yo era joven, se daba por sentado que los economistas, los físicos, los psicólogos, los líderes en cualquier disciplina debían hacerse entender. Einstein dedicó años, con la ayuda de 3 colaboradores distintos, a hacer que su teoría de la relatividad fuera comprensible para el hombre de la calle. Hasta John Maynard Keynes se esforzó en hacer que su teoría económica fuera lo más accesible posible. Pero hace unos días oí que un estudiante avanzado rechazó el trabajo de un compañero más joven porque lo que había hecho lo habían entendido más de 5 personas. No podemos permitirnos este tipo de arrogancia. El conocimiento es poder. Esto explica por qué en el pasado la gente que lo tenía intentaba mantenerlo en secreto. En el postcapitalismo, el poder viene de transmitir la información para hacerla productiva, no de ocultarla. Un resumen sencillo. Las grandes ideas casi siempre se expresan con palabras simples.